Bueno, pues muy buenos días, bienvenidos a este segundo día del Coloquio de Literatura Caribeña. Y bueno, pues este día vamos a empezar con una conferencia magistral a cargo del profesor, el doctor José Oscar Luna Tolentino. Y bueno, les voy a mencionar un poco como su trayectoria académica. Él es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas, maestro en Letras Mexicanas y doctorado en Estudios Latinoamericanos en el área 5, que es la de literatura. Sus principales líneas de investigación son la literatura mexicana prehispánica del siglo XIX y XX, la literatura brasileña del siglo XX, en específico Jorge Amado, y la literatura caribeña y de Antillas Mayores. Ha publicado La complicidad artística de Jorge Amado con Caribe y Pierre Berger, en la revista Alfa, Minas Gerais, Brasil, y colaborado en los libros La formación de la literatura nacional de 1805 a 1850, el tomo 1 de la UNAM, La formación de la literatura nacional 1805-1850, tomo 2 de la UNAM, respectivamente del 2010 y del 2013, y también en el diario de Alfonso Reyes, publicado por el Fondo de Cultura Económica en el 2011, La formación de la literatura brasileña de Antonio Cándido, el volumen 1 y el volumen 2, del 2014 y del 2015 respectivamente. Y bueno, pues le damos hoy la bienvenida. Muchísimas gracias. Hola, muy buen día a todos. Muchas gracias por acompañarme, por estar aquí presentes, por estar al pendiente del coloquio, ¿no?, que está en su segunda jornada y que estamos ya en la segunda versión, en el segundo año que se realiza, y en el que le quiero agradecer mucho a Abril toda la participación, el empeño. Ha estado muy dedicada en la organización de este evento desde el año pasado y en este. Entonces también darle las gracias, ¿no?, por todo el trabajo que ha realizado. Antes de comenzar como tal la ponencia, sí quisiera comentar un poquito. Resulta que en el 2008, como ya escucharon, mi tutor, mi maestro es el doctor Jorge Ruedas de la Serna, con el que trabajé en estos proyectos de investigación y que se publicaron estos libros en nuestra facultad. Resulta que en el 2008 hicimos una estancia de investigación en Mérida, Yucatán. Nos fuimos 15 días. Entonces estuvimos investigando de literatura mexicana del 19. Durante este tiempo visitamos, por ejemplo, la UADY. En la UADY tuvimos la fortuna de conocer a Maggie Shipton y a Celia Rosado, y caminando en los pasillos de esta universidad me llamó mucho la atención que en una de las mamparas había un curso, un seminario sobre piratas en el Caribe. Me emocionó bastante ver este tipo de cursos, porque pues en nuestra facultad no había, ¿no? Entonces, pues al paso de los años, pues yo en ese momento estaba por terminar la licenciatura, estaba un par de meses por titularme, y pasaron los años y yo veía que no había nada, ¿no? Entonces yo dije, pues el mensaje es bastante directo, si no hay nadie que lo haga, pues hazlo tú. Entonces en algún momento me puse pues a trabajar, de verdad, en serio. En 3-4 meses me puse a leer como loco todo lo que pude sobre piratas, filibusteros y bucaneros en el Caribe, y armé mi programa del curso, que ya tiene varios años. Di la primera versión, ¿no? En este año, por ejemplo, estamos en la tercera, es la tercera vez que impartimos el curso, y obviamente lo hemos mejorado, lo hemos depurado, y parece que ha tenido una buena recepción. Entonces quiero dedicar esta presentación, esta ponencia a mi maestro. La quiero dedicar también pues al hermoso estado de Campeche, y en general a la península yucateca, la cual amo y quiero muchísimo. Muy bien, si quieren cambiamos la diapositiva. Como ustedes pueden ver, tenemos una hermosa pintura que está en el Palacio de Gobierno de Campeche, que es el museo del Estado, y la quise poner para que ustedes vean un poquito lo que era la antigua ciudad de Campeche, la villa. Entonces, si podemos ver en la puerta de mar, pues ahí fondeaban los barcos grandes, ¿no? Y las embarcaciones pequeñas eran las que se encargaban de llevar las mercancías hacia esta puerta.
Como ustedes ven, es una pintura muy idílica, muy hermosa, que nos da una idea de cómo era Campeche en aquella época, ¿no? Vamos a la siguiente imagen. Quise empezar con esta reflexión, con este escrito, refiriendo que Campeche justamente es una de las ciudades más hermosas de nuestro país, que es un encanto visitarla, conocerla, porque es una ciudad única, que tiene una historia muy peculiar, y donde justamente los piratas, los filibusteros y los bucaneros que la azotaron, la han llenado de gloria, aunque parezca contradictorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la actualidad, si ustedes la visitan, todavía se puede percibir, se puede ver la gran muralla que en su momento la resguardó. En la actualidad todavía se hacen recorridos en la bahía de un barco llamado Lorencillo, en donde te dan un recorrido, te explican justamente los ataques que sufrió, quiénes son los piratas más famosos. En tierra hay un turibús que se llama Guapísimo, muy coqueto, en donde aparece un pirata justamente, y el auto hace el recorrido en toda la ciudad y también va recreando toda esta memoria que está muy presente en esta ciudad. Entonces, de verdad es un lugar muy hermoso. Uno parece que viaja al siglo XIX, al siglo XVIII cuando uno está allí. Entonces, parte de la intención de esta presentación es justamente que se enteren, que se apasionen y que, dado el caso, visiten y conozcan toda esta cultura campechana. Vamos a la siguiente diapositiva. No se alcanza a ver muy bien, pero estamos grabando, entonces el video lo vamos a subir a YouTube y lo vamos a compartir para que lo vean con más detalle. Ponemos la presentación en PowerPoint para que sea más clara las imágenes, pero aquí está el escudo de armas de la ciudad, ¿no? Ustedes pueden ver, están los torreones, está esta referencia a la ciudad amurallada, y están las embarcaciones, ¿no? Todo el comercio marítimo, que era importantísimo para esta región. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver otra pintura que está en el Palacio de Gobierno, y también es hermosa, ¿no? Otra vez se recrea la vida marítima, las embarcaciones, las gaviotas, los pescadores, la ciudad de fondo amurallada. Y ahora sí vamos a empezar ya con la galería de piratas, y vamos a ver el primero, ¿no? Aquí tenemos a este pirata muy famoso que se llamó Diego el Mulato, era de origen cubano, y que en este año, en 1633, él estaba acompañando a otro famoso pirata conocido como Pata de Palo o Pie de Palo. Ellos azotaron, atacaron la ciudad de Campeche, y resulta que cuando ellos ya tienen la ciudad tomada, él se percata, se da cuenta que el capitán que defendía la ciudad es asesinado, y también se da cuenta que era, se supone, su padrino de bautizo, ¿no? Entonces él queda muy dolido, queda contrariado, y como refiero aquí, esta historia está resguardada en este librito pequeñito que se llama El filibustero, de don Justo Sierra O'Reilly, que es una novela corta. Y entonces aquí se va a recrear la historia de Diego el Mulato, ¿no? La historia de amor con Conchita, lo que les refiero, el capitán que lo deja contrariado. Y entonces es una novela que es importante que se lea, que se conozca para cuando visiten Campeche, ¿no? De hecho, si quieren, les voy a leer un fragmento de cómo inicia la novela, y ustedes van a empezar a sentir y a percatarse de lo hermoso que son estas obras literarias. A las armas, valientes campechanos, los bárbaros aprenden a robaros, a insultaros, a saquear vuestras casas, a violar vuestras hijas y a incendiar la población. ¿El rey? ¿Qué es el rey cuando se trata de conservar el honor y la existencia de quien tenéis de más caro en la tierra? No, la causa del rey no es la que vais a defender, es vuestra, es la causa de Yucatán, es la causa de la muy noble y muy leal villa de Campeche. Así inicia la narración de esta novela. Entonces, la recomendación es que la lean, se acerquen y ustedes tengan su propia recepción de esta historia, ¿no? Tenemos otro pirata más. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos a este pirata que
en este año atacó. Voy a hacerme un poquito para acá para ver bien la información, para no contradecirme. Es Jacobo Jackson. Él, vean el número de embarcaciones, el número de tripulación de hombres que tenía a su cargo, y él se preparó para asaltar y atacar a la villa, ¿no? Entonces, al darse cuenta que había una fuerte resistencia, pues no desembarcó y tuvo que seguir su rumbo hacia Champotón. Cuando llega a Champotón se percata que también la ciudad estaba deshabitada y que solamente había un par de frailes y otros personajes más a los cuales cautivan y se los llevan para venderlos como esclavos. Entonces se dirigen hacia Cuba y en este trayecto fueron azotados por una terrible tormenta, a tal grado de que tres navíos quedaron encallados, la mayoría naufragó, y la única embarcación que quedó a flote fue justamente la que traía a los frailes. Y esta llegó a la Florida, en donde desembarcó y dejó a estos eclesiásticos. Es tan famosa la historia en Campeche, se recrea en la ciudad y se toma como un milagro, ¿no? Como un milagro que da el dador de la vida, y también se ve como un castigo divino hacia estos piratas, ¿no? Entonces es una de las historias más famosas que hay en Campeche con respecto a los ataques. Vamos a la otra galería. Tenemos a este personaje, Juan Canul, un originario, un pescador campechano, que en su momento él iba, como siempre, a sus labores marítimas a pescar, y en algún momento es apresado, es cautivado, y también con la intención de venderlo como esclavo se lo llevan los piratas, ¿no? Entonces él, en algún momento, cuando están haciendo la aguada los piratas, aprovecha la ocasión y con sus compañeros atacan a los piratas, matan a varios de ellos, entre ellos al capitán, y muy felices y contentos regresan a la villa campechana celebrando la victoria, llevan la embarcación del pirata y obviamente lo reciben con honores y lo vuelven capitán también a él. En este librito que les voy a presentar, Piratas en Campeche, de José Enrique Ortiz Lanz, que es un libro más bien como para niños, para adolescentes, se recrea su historia, y sí quiero leerles un fragmento, ¿no? Porque es importante. En el barrio de San Román, esta historia es emblemática porque este personaje era originario de allí. Bueno, dice esta narración: la llegada a Campeche fue espectacular. Nunca antes un grupo de indios había logrado capturar a piratas. Barcos y pillos fueron entregados a las autoridades, y con las pocas utilidades que nos dejaron, porque eso sí, nos quitaron casi todo en nombre del rey. Yo pude darle una boda a Tuchichi como siempre quiso, aunque fuera casi 2 meses después. Juan, ya convertido en nuestro jefe, fue nombrado capitán y desde entonces manda a la compañía de indios flecheros. También, como premio de su arrojo, le dieron el baúl con las ropas del capitán. Es por eso que cuando llega la fiesta del Santo Cristo, nuestro capitán Canul se viste orgulloso con extraños y ricos atuendos, casacas, camisas y sombreros que sirven para recordar nuestro orgullo. Así concluyó el hombre ante la mirada estaciada del chico la narración. Entonces, imagínense, ¿no? En Campeche, en la ciudad, pero sobre todo en San Román, se hacen estas representaciones, recordando a este emblemático personaje, un indio campechano que derrotó a estos piratas. Vamos a la siguiente diapositiva. Acá tenemos estos datos de que en 1661 Henry Morgan estuvo fondeando en la bahía, intentando capturar algunas embarcaciones. No se atrevió a atacar en ese momento, pero sí logró un botín, ¿no? Se llevó el barco y por tal razón ya no atacó la ciudad. Y poco después, 2 años después, en la isla de la Tortuga, que como ustedes saben, los que hemos leído en el curso, era donde estaba la cofradía de los Hermanos de la Costa, otro pirata, Christopher Mintz, se organizó y armó una gran flotilla para atacar al puerto, ¿no? A la villa de Campeche. Entre sus hombres se encontraba también Morgan, y atacó la villa, pero para su desencanto, ya estaban prevenidos los campechanos, huyeron, escondieron sus pertenencias, y el botín fue muy escaso. Como aquí lo refiero, fueron algunas armas, algunas embarcaciones, lo cual hizo que estallara en cólera, ¿no?
y entonces ante tal situación se desquitó con los habitantes, con los personajes que encontró, y obviamente los masacró, ¿no? Mató a la gran mayoría, y es uno de los recuerdos más nefastos que se tienen en Campeche. Aquí es importante hacer la acotación de que en Campeche hay túneles subterráneos en la ciudad. Entonces, cuando los habitantes sabían que iban a ser atacados, escapaban en estos túneles. Algunos de ellos llevaban a la catedral, otros llevaban a los torreones o llevaban a algunas casas principales, y otros incluso salían fuera de la ciudad fortificada. Entonces, cuando estos personajes llegan y no encuentran nada, fue porque los campechanos ya habían aprovechado la ocasión y se habían escapado, ¿no?, con sus pertenencias y con sus tesoros. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos al legendario y mítico Henry Morgan, ¿no?, que seguramente ya lo deben de conocer algunos de ustedes, y que la recomendación es que lean La Taza de Oro, ¿verdad?, de John Steinbeck, una gran novela en donde van a conocer la propuesta que da este escritor norteamericano acerca de Henry Morgan, ¿no? Y por ejemplo Natalia, que está aquí presente, ella quedó muy emocionada por la figura, ¿no?, por la recreación que se hace de Morgan, y es un personaje bien interesante, ya lo hemos comentado. Hay que investigarlo, hay que trabajarlo desde la realidad y la ficción, y ver toda la proyección que tiene, ¿no? Por ejemplo, en este librito que está aquí, que me acompaña y que me permite que no naufrague y zozobre tan rápidamente, pues tenemos al querido Vicente Rivapalacio, ¿no?, con Los Piratas del Golfo, en donde también aparece Morgan, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Aparece Henry Morgan, aquí se llama Juan, y es un pirata utópico, ¿no? Un pirata que es casi un caballero, tiene honor, tiene palabra, e incluso se atreve don Vicente Rivapalacio, el general, a presentarlo como un personaje que pensaba en la liberación de América Latina, ¿no?, de las Antillas. Entonces, la representación que hace este autor mexicano es muy interesante acerca de Henry Morgan. Hay que acercarse, hay que conocer a este legendario pirata, ¿no?, que fue muy famoso. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, ven, ese año fue terrible para Campeche, ¿no? Fueron múltiples los ataques. Entonces, una vez más, desde la isla de la Tortuga, en donde estaba la cofradía, se organizan para atacar Campeche, ¿no? Entonces tenemos a Masvel, ¿no? Este pirata Masvel es el que se organiza y el que hace la flotilla. Y vean, ¿no?, fue tal el ataque, la asolación, que durante 19 días estuvieron en sitio los campechanos, ¿no? Fueron obviamente atacados. Este pirata, como lo refiero aquí, no era tan sanguinario y tan cruel, ¿no? En algún momento él se da cuenta que ya había logrado lo que quería, y que ya los habitantes de Mérida estaban ya muy fuertes apoyando a los campechanos, que dijo, bueno, ya me retiro, voy a hacer la guada. Pidió permiso, y a cambio él permitió que se sepultara a los cadáveres como debe de ser, que los heridos fueran atendidos, y que los prisioneros de guerra no fueran maltratados, ¿no? Entonces, los que han estado en el curso se acuerdan, muchos de los piratas son ambiguos en su definición, ¿no? Muchas veces no sabemos si son corzos, si son filibusteros, si son bucaneros. Otros incluso eran nobles, ¿no?, y se hacían pasar también por piratas. Entonces, los códigos de honor y el empeñar la palabra era muy importante en la época, ¿no? Entonces tenemos aquí a este pirata que queda en la memoria de Campeche por este hecho. Ese mismo año tenemos a este, sí era un pirata diferente, ¿no?, era más fuerte, más sanguinario, a Bartolomé el Portugués. Bartolomé el Portugués ataca, más bien fondea en la bahía de Campeche. Él naufraga y por lo tanto tiene que llegar a la bahía para salvarse, y en ese momento es atacado por los campechanos. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos un fragmento de Schmeling, el famoso médico pirata que más adelante voy a hacer mención, y él refiere acerca de este personaje que ustedes lo pueden ver. Bartolomé el Portugués, no sabemos cómo le hizo, pero rompió los grillos y escapó, ¿no? Se dice que se puso dos como vasijas de porcelana en los brazos porque no sabía nadar muy bien. Imagínense qué contrariedad, pirata que no sabía nadar. Entonces él estaba cautivo en un barco en la bahía de Campeche, escapa porque sabía que lo iban a ahorcar. Entonces él llega a la bahía,
lo hace de noche, mata al custodio que lo estaba cuidando y viaja durante días para salvarse. Obviamente, imagínense la travesía, ¿no? Los días que tuvo que, porque tenían que caminar en la noche, ¿no? No podían hacerlo en el día porque era muy peligroso. Obviamente comer lo que se pudiera, y tenemos esta referencia que nos da, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice que él tenía mucho cuidado de que los españoles no lo cazaran con los perros de caza, ¿no? Entonces, aquí tenemos una referencia importante de Esquemelin acerca de Bartolomé el portugués. Esta imagen, por ejemplo, es importante y es una de las ediciones de Esquemelin, ¿no? Donde vemos el retrato de este pirata famoso, al cual se le atribuye el código de honor, ¿no? De los piratas, el que volvió famoso el famoso Parley. ¿Se acuerdan del Parley? Bueno, en su momento podemos acotar qué significa esto. Vamos a la siguiente diapositiva. Tenemos otro pirata famoso en Campeche, Rock el brasileiro. Este personaje también era muy fuerte, sanguinario. También le tocó como al portugués fondear y enfrentarse a los campechanos, y fue también fue capturado, fue sentenciado también a la horca. Entonces dice Esquemelin acerca de la roca brasileña, que era tan terrible, tan sanguinario, tan cruel con los españoles, que los castellanos temblaban solamente al oír su nombre. Aquí tenemos un retrato de él, ¿no? Que tenía un porte muy varonil, un cuerpo robusto, a pesar de ser de mediana estatura, era fuerte y era muy erguido, ¿no? El rostro era un poco ancho y largo, más ancho que largo, las cejas y los ojos bastante grandes, la mirada arrogante, y sin embargo dice que era risueña, ¿no? Esto es impresionante. Dice Esquemelin que él siempre caminaba con su sable desenvainado, y que pues prácticamente nadie le podía decir nada, ¿no? Si alguien se atrevía a molestarlo, pues no dudaba en partirlo a la mitad o en cortarle la cabeza, ¿no? Entonces aquí sí ya nos enfrentamos a un pirata más prototípico, ¿no? Vamos a la siguiente imagen. Acá tenemos que ese año también, fíjense, tenemos a Chavalier, un pirata que se presupone, así como les comenté hace rato, pues ellos eran piratas, pero también a veces eran nobles, ¿no? Entonces se supone que este personaje en algún momento se fastidia o logra ya bastantes botines, que se retira de la piratería y se va a vivir tranquilamente como si nada a la villa de Campeche, ¿no? Con otro nombre, y ahí está la historia, ¿no? de este pirata. Tenemos a uno muy famoso que es contradictorio, que es Lorencillo, ¿no? Les digo que es contradictorio y es complicado porque hay muchas versiones. Muchos dicen que es Laurens de Graat, otros dicen que no. Héctor Pérez Martínez, uno de los grandes conocedores de los piratas en Campeche, él dice que sí, que es Laurens de Graat. Esta novelita apenas la conseguí en Campeche, también la autora dice que es Laurens de Graat, pero aquí es representado con el cabello rizado, y acá vemos que es completamente diferente, no tiene el pelo más bien lacio. En otras representaciones es alto, es fornido, en otras se le representa incluso como mulato. Entonces hay una contrariedad con él, no se sabe bien a bien si es Laurens de Graat o es otro personaje, ¿no? La gran mayoría se inclina porque sea este pirata francés. Y en esta historia, en esta novela que se llama Amor Pirata, de Carolina Guadalupe Heredia Pérez, ella aprovecha el motivo de dos ataques que realizó Lorencillo a Campeche, y en un primero, cuando era muy joven, él se enamora de Elena, ¿no? Y se hacen un pacto de amor, y al paso de los años, su única obsesión con Campeche es ir por este amor platónico, ¿no? Entonces en algún momento se presupone que él va a Campeche por esta mujer, y toda esa historia se va recreando aquí en esta novela, ¿no? Vamos a la otra diapositiva. Este es uno de los piratas más sanguinarios y más crueles. El olonés, dicen que era terrible, era un personaje que odiaba a muerte a los españoles. Entonces él gozaba asesinándolos, los quemaba vivos, los empalaba, los decapitaba, les cortaba la lengua, dicen que incluso les sacaba el corazón
y lo mordía frenéticamente, ¿no? Schmeling trabajó con él, con el Olonés y con Henry Morgan. Tenemos una novela de Carmen Boullosa que se llama Almerico entre los piratas, en donde aparece Schmeling, aparece Olonés, y el Olonés en el desenlace de la novela es bien interesante cómo muere, ¿no? Entonces, este personaje, como podemos ver aquí en la referencia de Schmeling, pues cuando fue capturado en Campeche, resulta que casi toda su tripulación falleció, murió asesinada. Entonces él, muy astuto, se escondió entre los cadáveres, se bañó de sangre y se hizo pasar por muerto, ¿no? Entonces los españoles, cuando vieron que ya habían finalizado la batalla, pues se fueron pensando que ya no había ningún contrario vivo, y resulta que el Olonés se escapó de esa manera, ¿no? Y como dice aquí Schmeling, en algún momento se bañó, se fue a armar su venganza, y vean nada más, ¿no? Lo que él hacía al oír estas palabras de que iba a ser ahorcado. Furioso, hizo abrir la escotilla, en donde fueron pasando los españoles uno a uno, y conforme iban saliendo les cortaba la cabeza con un sable, ¿no? Es para que se imaginen la escena dantesca. También a él se le atribuye, al Olonés, que cuando él ya tenía tomadas las ciudades, festejaba con un barril de ron, y los poquitos sobrevivientes que quedaban, cuando pasaban frente a él, él los hacía beber a fuerza, ¿no? Si no querías beber, pues te mataba, ¿no? Te cortaba la cabeza, te partía a la mitad. ¿Cómo vamos de tiempo? Muy bien, ya vamos a terminar. Vamos a la siguiente imagen. Aquí tenemos a Schmeling, que ya les hablé un poco de él. Es importante que lean su obra. La primera versión en español se llama Piratas de América. Hay varias versiones, y es muy importante el libro porque, como ustedes ya escucharon, él da varias referencias de estos piratas que azotaron a Campeche, y sobre todo de Henry Morgan, ¿no? Es una fuente principal, es la primera gran obra de piratas que va a ser emulada por otros autores posteriormente, ¿no? Entonces, Schmeling es importante que lo lean, que lo conozcan. Y en el Palacio de Gobierno de Campeche tenemos esta representación, ¿no? Si nosotros leemos, pareciera que es un personaje diferente, ¿no? Más endeble, enfermizo, y aquí lo vemos muy gallardo, incluso guapetón, ¿no? Entonces, es el problema que les digo, son varias las representaciones. Yo pregunté allá y no me supieron decir de dónde habían tomado la imagen, ¿no? Vamos a la siguiente. Vamos a cerrar con este pirata también famoso, Barbillas, pirata local de Campeche, de la Laguna de Términos, y que Elijio Ancona realizó una novela que intituló El Filibustero. Elijio Ancona es muy importante porque él hizo una historia de Yucatán, y aprovechando todos esos datos, toda esa investigación que hizo en su momento, él se dio cuenta que tenía mucho material para hacer una novela sobre este personaje, ¿no? Entonces todo parte de un hecho real igual, en donde el Barbillas se entera que una embarcación va a traer al nuevo gobernador de Yucatán, y muy hábil intercepta la nave, rapta al gobernador y se mete hasta el cabildo de la ciudad para reclamar la recompensa, ¿no? Entonces los que están en el cabildo dicen, pues hay que matarlo, ¿no? Lo tenemos aquí, hay que matarlo, no hay ningún problema. Y él dice, pues no me pueden matar porque si me tocan, todos los que están en la embarcación van a ser asesinados, ¿no? Entonces el gobernador también dice, sí, no pueden hacerlo porque viene toda mi familia y vienen personajes importantes. El asunto es que el Barbillas logra su cometido. Les recomiendo que lean mucho la novela, es preciosa, de verdad vale mucho la pena. Y Elijio Ancona es muy agudo, es muy crítico con la sociedad de la época, y también el desenlace de la novela es bastante utópica, ¿no? Vamos a la siguiente imagen, para que ustedes se enamoren un poquito de Campeche y para que les dé el ánimo, ¿no?, por apasionarse de esta ciudad. Pues estas imágenes apenas las tomé el domingo, imagínense el amor por Campeche. Entonces aquí tenemos parte de la muralla que se alcanza a percibir. Ahí está el fuerte de San Carlos al fondo, ahí es donde está el Museo de Piratas, ahí pueden ir a visitar. En el Palacio de Gobierno, en uno de los balcones, ahí pueden ustedes, les digo, hacer el recorrido, también les van a hablar sobre los piratas, y ahí se ve como esta imagen de la hermosa catedral, ¿no?, que está ahí
Y tenemos acá una parte del fuerte, de la muralla, en donde aquí es donde venían los que cuidaban la ciudad para tocar la campana, ¿no? Y dar el aviso de alerta de que se acercaban los piratas. Vamos a la siguiente diapositiva, que ya es la despedida. Entonces, no están todos los ataques, no están todos los piratas, obviamente no nos iba a alcanzar el tiempo, pero la intención de esta presentación, de esta ponencia, como les dije al inicio, es mostrarles y presentarle esta galería de piratas, y sobre todo que en algún momento ustedes se interesen y vayan a conocer esta hermosa ciudad y conozcan estas historias, ¿no?, que son fabulosas. Muchas gracias. Nos queda un poquito de tiempo, entonces yo quiero, por eso me apuré, para escucharlos a ustedes. Si hay alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto estamos aquí para responder. Yo sí. Bueno, estaba justamente escribiendo algunas preguntitas, ¿no?, que surgen a la hora de ver a todos estos piratas. Porque como en alguna ocasión mencionaste en la clase, ¿no?, o sea, hay todo un imaginario de cómo son los piratas, que también pues ha sido en gran parte sustentado por Hollywood, ¿no? Pero cómo son los piratas desde nuestra perspectiva, desde lo nacional, ¿no? Esa es la gran cuestión. Y bueno, entre las cosas que a mí me surgen como dudas es si hay piratas escritores, o sea, si ellos mismos escribían, o que escribían, si escribían, porque hay, bueno, han habido militares, escritores, ¿no?, han habido religiosos, escritores, entonces puede ser que también haya piratas escritores. Otra duda que me surge, ¿no?, es si, pues, qué tanto de realidad y qué tanto de ficción hay a la hora de que se escriben estas historias de los piratas. Y bueno, mencionabas, ¿no?, que hay un código de honor para estos piratas campechanos. ¿Cuáles son más o menos esas características, no? Y también otra duda, otra duda que me surge es cuál es más o menos el origen racial de estos piratas. Porque bueno, finalmente es fuerte, ¿no? O sea, se presta para que justamente la mezcla racial sea muy diversa. Y eso es lo maravilloso, porque, bueno, pues sabemos las mezclas raciales que se hicieron en nuestro país, ¿no? Pero, por ejemplo, la influencia de todas de África, por ejemplo, ¿no?, que hay, seguramente es muy fuerte, y a mí me llama mucho la atención eso. Sí, Abril, bueno, ya presentamos a uno de los piratas que escribió justamente sus memorias, ¿no? Hay que tomar en cuenta con Schmeling que obviamente él, cuando publica su obra, si es que él participó como pirata, fue muy hábil de no ponerse la soga al cuello, ¿no? Entonces, si él hizo algunas violaciones o hizo algunos ataques en contra de la población, pues nunca lo refiere, ¿no? Pero seguramente él tuvo que ver tal vez en todo esto. Y obviamente estas memorias que él publica son importantísimas. También tenemos a otro, ¿no?, a otro que es Daniel Defoe. Daniel Defoe él se hace pasar por otro personaje y escribe también una historia de los piratas, ¿no?, en Europa sobre todo. Y así tenemos otros autores. Por ejemplo, Henry Morgan tiene también sus memorias, tiene algunos escritos de los ataques que realizó, ¿no? Entonces, en realidad, Abril, hay que ir a revisar las fuentes. Como vemos, es una literatura no muy convencional, no canonizada, entonces por lo tanto no se conoce también mucho, ¿no? Pero sí hay varios escritores piratas que dejaron alguna constancia de sus hechos. La otra pregunta tenía que ver con... pues, ¿qué tanto de realidad y qué tanto de ficción hay a la hora de escribir? Hay más ficción que realidad. Porque acuérdense, si en algún momento, por ejemplo, algunos piratas escribieron sus memorias o escribieron sus vivencias, en las tempestades, en los naufragios, cuando ellos eran derrotados, pues obviamente estos escritos se perdieron. Entonces, si revisamos,
las novelas sobre estos personajes van a surgir a partir del siglo XIX. Entonces los autores, por ejemplo, Vicente Riva Palacio, Eligio Ancona y otros más, incluso Zoé Valdés, lo que van a hacer ellos va a ser justamente documentarse, investigar y después realizar una ficción, ¿no? En donde ellos van a recrear a los piratas como ellos quieren representarlos. Entonces, en realidad es más ficción, ¿no? Sí hay, el punto de partida es histórico, pero cómo se desarrollan las cosas es mera ficción. La otra pregunta es... ¿Cuáles son más o menos las características de este código de honor que propone este? Sí, bueno, se dice, por ejemplo, fíjense, que cuando se reunían los piratas, se hacía un escrito en donde todos tenían que registrarse, poner su nombre, porque era la tripulación, ¿no? Entonces, en ese momento ya se hacía un estamento en donde ya teníamos al capitán, al contramaestro, al cocinero, a los grumetes y todo lo demás. Entonces, ya todos tenían en ese momento percibido su salario, que iba a depender del botín, justamente, ¿no? Entonces, por lo regular, a los piratas los ponían en pares. Entonces, se hace cuenta que tú y yo nos íbamos juntos, y si a mí me pasaba algo, lo que me tocaba a mí de paga, se iba para ti. Entonces era muy común, obviamente, que se traicionaran. Entonces resulta que lo hizo Morgan, ¿no? Henry Morgan en su último ataque más bien, traiciona a toda su tripulación. Él se va con los barcos a Inglaterra y deja a su pobre tripulación ahí varada, ¿no? Entonces las traiciones eran bastante comunes. También otro de los elementos del código pirata es justamente que nadie tenía que robar de lo que habían hurtado, ¿no? Si alguien se atrevía a robar lo robado, pues obviamente era terriblemente castigado, ¿no? Ya sabemos, hay diferentes formas de castigo y una de ellas era obviamente quitarles la vida, ¿no? Por esta ofrenda. No sé si recuerdan y si han leído Los infortunios de Alonso Ramírez, en este libro de Sigüenza y Góngora, al personaje, Alonso lo castiga, ¿no? Imagínense, todos orinan, defecan, vomitan en un recipiente y el castigo es que se tienen que beber eso, ¿no? Y solo por haber comido un pedazo de carne que no les correspondía a ellos. O sea, imagínense lo que estamos hablando. Y ahí en Schemelin viene este código pirata, por si lo quieren leer y lo quieren conocer, y varios historiadores de la piratería lo recrean, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dice el famoso parley, que seguramente lo han visto en los Piratas del Caribe, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es el parley? Cuando a ti te iban a justiciar, te iban a ejecutar, a ahorcar o lo que fuera, tú podías pedir parley. Derecho a poder hablar y defenderte. ¿No? Sí, como pirata, tu código de honor de pirata te permitía esa defensa, ¿no? ¿Era una especie de tribunal? Sí, algo así? sí, entre el código de los piratas era eso, ¿no? Hacer un juicio justo para que no se cometiera una infamia, ¿no? Entonces, por eso es famoso en esas películas, cada rato están pidiendo el parley, ¿no? Y la última. Sí, con respecto al origen racial de los piratas. Ah, sí, esto es lo más maravilloso de los piratas y de la cofradía, por ejemplo, de la Hermandad de la Costa, que se reunía en la isla de la Tortuga, era que efectivamente ellos querían hacer una nación utópica, que no tuviera las reglas del mundo ordenado del que provenían, y entonces teníamos a personajes de diferentes naciones, había flamengos, había celtas, había italianos, había españoles, portugueses, esclavos africanos, teníamos mexicanos también, hay varios mexicanos que estuvieron también en la Hermandad de la cofradía, y entonces esa es la riqueza justamente. Si ustedes ven, por ejemplo, tenemos a Rod el brasileño, que a pesar de ser flamengo de origen, él nació allá, estuvo desde niño en Brasil, en Pernambuco, y por eso es que él era conocido como brasileño, pero él hablaba inglés, hablaba español, hablaba varias lenguas, ¿no? Entonces, un mérito de los piratas en el Caribe es que justamente debes de ser multicultural, y entre más lenguas manejadas, entre más conocieras la cultura de tus compañeros, más posibilidades tenías de sobrevivir. Entonces, como vieron acá con el portugués, Bartolomeo el portugués, en algún momento él escucha que lo van a ejecutar, él conocía bastante bien el español y se escapa, ¿no? Gracias a esos conocimientos que tenía. Entonces vamos a ver que estos piratas justamente van a ser los primeros que van a renegar de cualquier identidad de Estado, de religión,
sino que ellos van a buscar su propia libertad, ¿no? Ellos van a ser propios en el sentido de que son múltiples. Creo que se nos acabó el tiempo ya, ¿verdad? Sí. Si ya nadie más quiere hacer una pregunta, algún comentario, podemos ya dar por cerrada la participación, y para mí fue un gusto y un encanto estar presentando a estos apreciados piratas que son contradictorios, pero que vale la pena verlos desde el otro lado, ¿no? Tampoco hay que satanizarlos completamente. Muy bien, gracias.